Yo iba a preguntarle a Julio cuáles son su lectura y sus impresiones de esta marcha de domingo, que aquí veo datos del país que cita al gobierno de la Ciudad de México, 1.200.000 personas Bueno, que fue una participan. marcha impresionante, no solo por la cantidad de personas que compite solamente con una marcha que hubo en 2005 para defender la viabilidad de candidato de Andrés Manuel López Obrador en su primera candidatura. Previo a ello hubo un intento de desaforarlo, de quitarle la posibilidad de ser candidato y hubo una marcha también multitudinaria. Esta ha sido una marcha muy fuerte, muy importante, hay que tomar en cuenta que lleva 4 años en el gobierno Andrés Manuel López Obrador, tiempo que normalmente desgasta a las figuras y sin embargo el presidente de México sigue adelante con una alta tasa de popularidad según las encuestas tradicionales de opinión pública, pero sobre todo esta marcha pues mostró una adhesión popular impresionante en torno a la figura de López Obrador, que además pues hizo un lance, un giro inesperado e inusual absolutamente en la política mexicana, que fue la de, digamos, arrojarse a las masas que iban alrededor de él sin ninguna protección, sin vanguardia, sin ninguna cobertura más que es la gente cercana que lo iba cuidando entre empujones, con un montón de gente buscando una fotografía, un saludo. Fue un acto impresionante que, pues a propios y extraños, creo que lo valioso es ese respaldo popular que no puede ser regateado. Sí, efectivamente, 15 días antes, 2 domingos antes de esta marcha vigorosa del presidente de México, López Obrador, se produjo una marcha que también permitió nuclear a los grupos de oposición al proyecto encabezado por López Obrador, que hasta ahora no habían tenido éxito en lograr alguna movilización importante, no habían tenido más que pequeñas marchas, pequeñas expresiones y en esta ocasión sí lograron juntar una cantidad importante de participantes en oposición a una propuesta de reforma electoral que hizo el presidente López Obrador, que entre otras cosas pretendía que los consejeros electorales, es decir, el órgano que se encarga de preparar y de organizar las elecciones en México, que esos consejeros fueran electos popularmente y no designados como ha sido hasta ahora por arreglos cupulares, arreglos entre partidos. Eso era una parte de lo que implicaba o proponía esta reforma electoral. Los grupos opositores organizaron esta marcha bajo la premisa de que el INE, es decir, el Instituto Nacional Electoral de México, el que organiza las elecciones, el INE no se toca. E hicieron esta manifestación que concentró pues a sectores tradicionalmente opositores al presidente López Obrador, sectores de derecha, de ultraderecha y particularmente a segmentos muy clasistas y muy racistas. Hubo una señora que cobró pues fama negativa por haber gritado que estaba contra los indios patarrajada. En México es una expresión acerca de que los indios tienen el talón rajado por andar metidos entre el polvo, en el agua, en la actividad del trabajo cotidiano, y entonces dijeron indios patarrajadas, y ese indio de Macuspana en referencia al presidente López Obrador. La verdad es que hubo una reacción muy fuerte de la gente que apoya a López Obrador, incluso haciendo mofa de ese asunto de los indios patarrajada. Pero ciertamente es la primera ocasión en que los opositores a López Obrador tienen una manifestación fuerte, una manifestación cuantiosa, y creo que en el fondo estas dos marchas, la del 13 de noviembre y la de este 27 de noviembre, marcan el momento en el cual los dos proyectos de país están muy claramente definidos y en una dinámica evidentemente de discusión y de confrontación hacia la elección presidencial de 2024, cuando deba relevarse el mandato del ahora presidente López Obrador. Sí, efectivamente, el gran dilema y la gran discusión
en México entre las fuerzas electorales de izquierda es qué va a suceder cuando ya no esté en el centro la figura de Andrés Manuel López Obrador, que ha sido el imán electoral, ha sido quien ha jalado el voto de la mayoría de la gente. Y con esta marcha de este domingo reciente, justamente confirmó la enorme concentración de apoyo, de simpatía, de una adhesión a veces muy acentuada en torno a su persona. El presidente López Obrador ha abierto con mucha anticipación el proceso de la discusión de quiénes pueden ser los aspirantes a sucederlo y ha planteado tres nombres particularmente. El de la actual gobernadora de la Ciudad de México, que es la capital del país, que es Claudia Sheinbaum, que es desde mi punto de vista la persona con una mayor definición de izquierda. Ella proviene de movimientos universitarios y ha tenido siempre una participación en los segmentos claros de la izquierda mexicana. Entre ellos se habla de que se les moteja, se les considera como los puros, es decir, es la izquierda pura, los puros de la izquierda. Hay otro aspirante que es Marcelo Ebrard, que viene de una tradición de un priismo progresista. El PRI fue el partido dominante durante décadas, el partido asociado a los peores espacios o calificaciones de la vida política nacional, y Marcelo Ebrard se asoció en su momento, ha apoyado y ha estado con el presidente López Obrador, pero su escuela política es más la de conservar el sistema, de remozarlo, de arreglarlo, pero no de ir tan a fondo como eventualmente se supone que podría hacerlo Sheinbaum, que es la candidata más de izquierda. Y hay un personaje que es como de la burocracia partidista, Adán Augusto López Hernández, que es como el ministro del Interior, secretario de Gobernación le llamamos acá, y que es el personaje que pareciera el hermano político de Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre que no tiene una gran calificación en encuestas de opinión, pero López Obrador podría llevar su capital político hacia cualquiera de estos personajes. ¿Qué puede suceder más adelante? Es la gran discusión. En la historia de México ha habido un solo momento en el cual un gobierno de izquierda, el del general Lázaro Cárdenas del Río, tuvo la oportunidad de dar continuidad a la izquierda o ceder a la derecha, y cedió a la derecha. ¿Qué va a pasar ahora? Es lo que todos nos preguntamos. Acabo de volver de México y he visto a algunas personas, seguidores de este proyecto, seguidores de AMLO, esta preocupación de que se vayan un poquito cada vez más a la derecha. Estabas hablando ahora de ese proyecto de país. Te quería preguntar cómo queda ahora ese proyecto de país luego de esa euforia inicial que se dio tras la victoria de AMLO. He oído que Morena está acaparando, acogiendo a muchos militantes de PRI y hay un miedo real de que no a una extrema derecha, ¿no?, sino a una derecha infiltrada en el partido de izquierdas. ¿Cómo evalúas eso? Se vive una paradoja, que es el hecho de una enorme concentración de capital político en las manos del presidente de la República. Es el presidente con mayor poder concentrado de toda la historia política del país en elecciones, digamos, normales, convencionales. Tiene el control de las cámaras en la mayoría simple, no en la mayoría calificada para reformas de fondo. Tiene cada vez más presencia en órganos autónomos, pero al mismo tiempo no ha logrado hacer que toda esa popularidad, toda esa fuerza, toda esa concentración de poder se transforme y se traduzca en hechos que puedan ser perdurables. No se ha hecho una reforma fiscal. Siguen los grandes grupos empresariales teniendo altos niveles de ganancia, dicen que los más altos, incluso comparados con sexenios anteriores,
y no hay una organización social. El partido Morena se ha convertido en un lugar simplemente de procesamiento electoral de acuerdos entre cúpulas, de tal manera que hoy está efectivamente muy infiltrado por personajes procedentes de la vieja clase política que dieron el salto para ahora investirse o aparentar que son de esta nueva camada o de de esta nueva corriente progresista. En México ha sido históricamente exitosa la simulación política. Hay leyes extraordinarias que si se cumplieran nos convertirían en una vanguardia, pero no se cumplen, se arregla, se negocia para no cumplirlo, para no hacerlo, y pareciera que en esto también estamos en ese riesgo de que de pronto toda la corriente política del presidente López Obrador se convirtiera en algo simulado con etiqueta y con retórica de izquierda, pero en el fondo acomodada a las necesidades de los grupos populares en México. México vive en su realidad geopolítica, que es la vecindad con Estados Unidos y el hecho de que no puede hacer nada que realmente afecte o irrite a los poderes de Estados Unidos. Entonces, México ha tenido que sobrellevar a lo largo de toda su historia una política exterior cargada en retórica y en gestos hacia la izquierda, gestos memorables, gestos importantes, pero sobre todo en rechazo a dictaduras en Sudamérica, es decir, recordemos el caso de Chile, la postura de México en todo lo que fue el respaldo a Salvador Allende y el rechazo a la dictadura de Pinochet, y como eso ha funcionado, ya ha caminado, pero en la realidad política, México tiene que atender lo que sucede en los acuerdos con Estados Unidos. Y en este caso, México ha tenido que ceder a la presión, por ejemplo, para establecer una barrera militar en el sur del país con 26,000 soldados. Guardia Nacional se le llama, pero en el fondo son militares que están dedicados a impedir que pase más migrantes del sur hacia Estados Unidos. Y por otra parte, también ahí hay una paradoja muy peculiar, porque efectivamente tendremos en términos estadísticos una enorme cantidad de latinoamericanos gobernados por la izquierda, pero con problemas de gobernabilidad y de viabilidad política muy complicados en el propio Brasil con Lula, que tiene frente a él la persistencia del bolsonarismo o la derecha, que tiene el control del poder legislativo, las gubernaturas más importantes, Perú, donde Pedro Castillo está entrampado ferozmente, en parte por su propia ineficacia política desde mi punto de vista, y por otro, desde luego, por el clasismo y el revanchismo de los sectores tradicionales dominantes de ahí. Argentina también con una batalla política muy dura y muy difícil, incluso en el ámbito interno del propio presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Kirchner. De tal manera que creo que la gran pregunta ahí es cuál va a ser la viabilidad política de los gobiernos de izquierda. Chile, donde el propio Boris pues ha tenido problemas para sacar adelante la nueva constitución, bajando su rentabilidad demoscópica, pero ¿qué tanto se pueden llevar a cabo los cambios reales en nuestros países desde gobiernos que llegan al poder y que se instalan y que tienen programas de cambio, pero la realidad política sigue estando muy dominada y muy controlada por estos poderes de derecha y de contraderecha? Ya se mencionaba aquí la reunión reciente en México de la Conferencia Política de Acción Conservadora, de la derecha y la ultraderecha más acendradas, que están atentas y al acecho para impedir que estos gobiernos tengan éxito, y justamente para que si fracasan se le muestre o se le pretenda mostrar a la sociedad el destino negativo por optar por esos gobiernos de izquierda. Bueno, pues ha habido déficit en varios terrenos en cuanto a la posibilidad de salir adelante. No perdamos de vista que, como todos los demás gobiernos, pero en México la propuesta de López Obrador tuvo el contexto de la pandemia y de la crisis económica mundial. Y además, desde luego, la resistencia de los factores del poder económico en su contra. Pero ha tenido algunos puntos en los cuales no se ha podido avanzar. Uno de ellos, el de la seguridad social.
el de la atención hospitalaria, el del sistema de salud que recibió desecho, pero que no se ha podido reconstruir y que sigue teniendo carencias que impactan socialmente de una manera importante porque al no haber suficiente abasto de medicamentos ni el buen servicio hospitalario público, pues eso pega directamente en mucha gente. El otro terreno es el de la seguridad pública y específicamente cómo enfrentar el reto enorme del crimen organizado. Una herencia de gobiernos anteriores de derecha particularmente, en especial con Felipe Calderón, que fue el hombre de la derecha que desató la llamada guerra contra el narcotráfico. Pero esa ha sido una materia insuficientemente combatida ahora y en todo el país hay mucha preocupación y mucha desesperación porque los grupos del crimen organizado siguen presentes y dominando o predominando en buena parte de regiones del país. Eso es una realidad y no se ha encontrado la fórmula para que se pueda evitar que continúe ese predominio criminal. El presidente López Obrador ha postulado una política que se menciona en estas palabras. Se dice abrazos, no balazos. Es decir, hay que abrazarnos, hay que crear las condiciones para que la sociedad ya no siga produciendo este tipo de necesidades de asociación con cárteles o grupos criminales, pero pues obviamente es un proceso muy largo y lo diario, lo evidente, lo cotidiano, pues son estos hechos salvajes que siguen produciéndose en buena parte del país. Hablando precisamente de esos congresos de acción conservadora, del Congreso de la Familia, que curiosamente están eligiendo a México como su sede, ¿qué tan real es el riesgo de que esos procesos, de que esas ideas calen realmente en la sociedad mexicana? He visto también que has estado en la charla de la UNAM. Lamentablemente no he podido asistir porque estaba viajando y si no me equivoco, tu charla se titulaba Golpe Blando en México. ¿Tenía algo que ver con esto o no? Sí, lo tiene que ver en lo general. En lo general vivimos en México en una serie de reacciones de grupos empresariales, mediáticos, que es otra de las grandes eh, temas que deberíamos de abordar todos en estos países donde hay el avance de gobiernos progresistas, porque el poder de los medios convencionales sigue siendo decisorio y sigue influyendo mucho, a pesar de que en México el presidente López Obrador ha innovado con esta diaria conferencia de prensa que dura 2 horas, 2 horas y media, 3 en ocasiones, en las que además de informar, pues fija postura y modula la opinión pública en el sentido de aportar su punto de vista de manera clara y directa. Pero todo esto estamos viendo cómo se está articulando en México los factores de la derecha tradicional, de los empresarios tradicionales, de los medios de comunicación convencionales, pero particularmente del alto mando del clero católico mexicano, que ha emitido recientemente un comunicado en el cual, sin ninguna concesión a lo religioso, a lo bíblico, ha entrado directamente a plantarse en una especie de guerra política contra el presidente López Obrador, señalando los riesgos de ingobernabilidad que pueden darse ante algunas políticas del presidente López Obrador. Y la reunión de la Conferencia Política de Acción Conservadora es poner pie en México los grupos del republicanismo trumpiano, es decir, es una extensión de las políticas de Donald Trump en Estados Unidos y por otra parte del partido español Vox. Es decir, son las dos vertientes principales articuladas con una serie de personajes de la derecha internacional y sobre todo latinoamericana que están impulsando mucho incluso la idea de la pelea religiosa contra un Estado que dicen, o un gobierno que dicen que es comunista y socialista y que estaría contra la vida natural desde la concepción, por un lado, y por otro, que podría estar pensando en prohibir actividades religiosas en México. Es una combinación muy peligrosa, muy activa y muy presente, que tiene como objetivo la próxima sucesión, que tiene como objetivo condicionar para que Morena
y el obradorismo postulen a un candidato más cercanos a estas ideas, menos confrontacional y menos cargado a la izquierda, más directa y más definida. No está claro que esta reforma pueda avanzar, ¿no? Prosperar. No, no va a avanzar, todo está... López Obrador propuso una reforma a la Constitución General de la República. Para ello se necesitaba una mayoría calificada, que votaran 2/3 de los miembros del Congreso. No se va a conseguir porque los partidos contrarios a López Obrador han cerrado el paso y no le van a dar la oportunidad de conseguir esas 2/3. Se va a optar, según lo ha dicho el propio presidente López Obrador, por el envío de un plan B, que es una reforma menor, muy acotada, que no será tan trascendente, que algo cambiará, pero que en el fondo es el signo o el señalamiento de esa lucha contra un poder electoral que en México ha sido sumamente propicio a fraudes electorales. En el 2006, el candidato de la derecha, Felipe Calderón Hinojosa, en medio del apoyo del anterior presidente también de derecha, de empresarios, de medios convencionales, del clero, logró apenas hacerse con la presidencia formalmente con un 0.56% de diferencia, lo cual fue sumamente impugnado porque evidentemente fue producto de un fraude electoral. ¿Cómo evitar que en este 2024 vuelva esa misma coalición de intereses fraudulentos a intentar impedir el avance de la continuidad de un proyecto progresista? Esa es la gran discusión y en eso es en lo que está metido López Obrador. Voy a hacerte una última por mi parte. Se habla mucho de lo que no se logra hacer, ¿no? En general, porque bien se ha aprendido que el gobierno y el poder son cosas diferentes, lo que cuesta, las situaciones, las condiciones, pero si tuvieras que tal vez nombrar una o dos cosas que habría que resaltar de lo que se pudo hacer, no quiero hablar de legado ya porque suena medio como falta y es una palabra pesada, pero ¿qué es algunos elementos más importantes que logró transformar López Obrador en estos 4 años? Hay varios. Uno de ellos, el cobrar los impuestos y obligar a los grandes capitales a que conforme a las leyes pagaran lo que han sido miles y miles de millones de pesos de dinero que antes se negociaba para condonarlo o para ocultarlo o para olvidarlo o para manejar las leyes de tal manera que se favorecía ese dinero. Ese es uno. Otro, un gran apoyo asistencial a los sectores más desvalidos de la población, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, jóvenes en su primer empleo, es decir, un amplio programa asistencial. Hay otro tema también importante que es el hecho de haber incorporado a la sociedad por completo a la discusión política y al análisis de lo público, cosas que no sucedían antes y que ahora están aconteciendo con la sociedad completa discutiendo, analizando, peleando por sus posiciones políticas. Hay otro punto que también me parece muy importante, que es el de la recuperación de una esperanza de esta sociedad mexicana tan hecha al fatalismo, al abandono, a la decepción, a la esperanza de que se pueden cambiar las cosas y que se han ido cambiando paulatinamente. El gobierno de López Obrador no ha entregado todas las cuentas que se esperaban, pero eso no quiere decir que no haya entregado las cuentas que sí se podían realizar en el marco de un Estado tan deshecho. Bueno, para cerrar, una pregunta que tal vez es difícil de responder, pero viendo todo este apoyo, ¿no? Y teniendo esta conversación, ¿tú ves posible que una figura de ese tamaño de López Obrador se retire definitivamente de la política dentro de, ¿cuánto? 2 años? No es posible. Hay un capital político acumulado, por un lado, y hay una responsabilidad política y social también. Hay un movimiento caminando que ya sin la presencia explícita o institucional de López Obrador, pues va a ser va a sufrir o el acoso y el embate de todas estas fuerzas. López Obrador, con la marcha de este domingo, que fue una marcha impresionante, insisto, no solo el número de gente, sino que caminó unos cuantos kilómetros durante 5 horas rodeado de gente sin ninguna protección en un mare magnum de gente
creo que eso lo refuerza como un líder social que encontrará otras formas, creo yo, de mantener la presencia y puede ser que se convierta en una especie de vigilante de que el proceso de la llamada cuarta transformación no se desvíe, por una parte, y también que sepan los adversarios que en un momento determinado podría salir de su retiro formal a encabezar una defensa de un proceso si es que se ve sumamente atacado y en riesgo de ese descarrilarlo por parte de los factores adversos. No creo que se pueda una acumulación de poder y un hombre con tanta visión política como López Obrador, creo que no se puede retirar. Julio, para Julio ti, Astillero. perdón, déjame querías... una, porque acá me decía acá en Uruguay hace unos días un politólogo, pero de los que sabe mucho me decía, Morena ya ganó la próxima elección, es inderrotable según, y yo me dije, pero ¿te parece? Y es que es inderrotable, dice, pondrá quien ponga. ¿Te parece que está tan definido así en México? ¿Tendría que pasar como una cosa catastrófica para que eso no fuera así? ¿O todo puede pasar? Todo parece estar alineado para que en el 2024 Morena siga adelante. Lo reconocen algunos analistas de grupos empresariales totalmente ajenos al obradorismo, lo reconocen las encuestas de opinión, pero la verdad es que en política no se puede asegurar nada. 24 horas a veces es demasiado tiempo en política y hay que ver qué escándalos, qué investigaciones, qué develaciones, qué mentiras, qué difamaciones, qué confusiones pueden darse todavía en un tramo que viene mucho. Y creo que lo mejor que puede hacer el obradorismo y el movimiento progresista en México es ser muy cauto, prepararse, luchar y no confiarse en que hoy todo parece llevar a una victoria, pero los adversarios son poderosos, tienen un plan, tienen un programa y van caminando cada vez más, así es que yo creo que Morena va a ganar, pero no con esa facilidad y con esa viabilidad que hasta hoy se estima. Creo que vienen momentos complicados en la política mexicana. Muchas gracias, Astillero, muchas gracias. La verdad que un placer. Muchísimas gracias, Julio. No lo queríamos soltar, no, pero bueno. Encantado. Te mandan muchísimas gracias todos los seguidores que de hecho han llegado a algunos de tu propio canal y los que son de Macondo, les recuerdo que Julio está en redes sociales y tiene su canal de YouTube también, del que se pueden enterar muy bien de la actualidad mexicana. Muchísimas gracias, Julio, y estamos en contacto. Ha sido un placer platicar con periodistas y analistas como ustedes, de veras ha sido un gran placer. Se los agradezco y estoy siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias.